Los felices años 20 del folclore español, el trabajo pionero de Isabel Oyarzábal. En las películas y series de televisión vemos las diferentes reacciones de muchas personas al terminar la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Una de estas fue la llamada Los felices años 20, y recordamos a Leonardo DiCaprio en el musical de Baz Luhrmann, El Gran Gatsby de 2013, adaptación de la novela de F. Scott Fitzgerald, donde visualizamos ese derroche de ganas de vivir, lujo y ostentación, porque la vida se acaba, carpe diem, que enseñaba Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. España no se vio involucrada en esa guerra mundial de 1914 a 1918. Estábamos encadenados con otros conflictos desde finales del siglo anterior, perdiéndolos casi todos, como la Guerra Chiquita y la del 95 con Cuba, la Guerra de Margallo con las tribus bereberes, la Revolución Filipina, la Guerra de Melilla, la Guerra del Rif. No parábamos. Este ambiente belicista y de pesimismo, con tantos jóvenes muertos por causas perdidas, movió a muchos intelectuales a mirar hacia otro lado, en el mejor de los sentidos. Para las mujeres españolas, en estos primeros años del siglo XX, pudieron dar pasos importantes en la igualdad de derechos y en poder acceder a una educación igual que hacían sus hermanos y amigos. Estos pasos eran costosos y les provocaban que estuvieran muchas veces en el punto de mira de muchas personas. Les ayudó mucho el poder relacionarse entre sí, creando asociaciones, participando de actividades culturales y trabajando por causas comunes. En definitiva, buscando las ideas que las unían, a pesar de pensar diferente en otras muchas cosas. Por eso, ahora estamos buscando las redes que unían a muchas personas en proyectos comunes, como en el caso de la internacionalización de España, a través de la canción popular como fuente de inspiración. ¿Qué aporta nuestra protagonista a este proyecto? Es lo que vamos a ver a través de este Draw My Life. Isabel Oyarzábal Smith, Málaga 1878, Ciudad de México 1974, era hija de un comerciante malagueño exportador de uvas pasas, de antecedentes vascos, y de una Glaswegian con nacionalidad estadounidense. Su nacionalidad, por los 4 costados, se reforzó con el estudio de varios idiomas, la práctica de deportes y el apoyo familiar, para emprender trabajos poco usuales en una joven de su estatus social, como el teatro o la danza, y para casarse por amor, sin hacer un buen matrimonio, como hizo con el abogado y pintor Ceferino Palencia, hijo de la actriz María Tubau, aunque no se escapó de la cultura de adorno propia de las mujeres españolas de su posición. Ella recordaba la música y los misterios del encaje. Sus numerosos viajes por toda la península española desde muy pequeña y su gran capacidad de observación le hicieron retener todos los elementos característicos de la tradición popular de cada región española, sus fiestas, sus bailes, cómo vestían, cómo interpretaban las canciones, qué cantaban mientras trabajaban. Todo esto lo comparaba con las visitas familiares a Escocia o sus primeros trabajos como babysitter en Sussex o sus estancias en París. Enseguida le pidieron colaborar con revistas y periódicos y antes de casarse ya era la corresponsal para la agencia de noticias Lafan News Bureau y para el periódico The Standard, y fue la primera mujer joven conferenciante en el Ateneo madrileño, el G de la vida intelectual de esos años. Realmente su vida profesional comenzó después de casada en 1909 y tener sus 2 hijos, hecho poco acostumbrado en España, ya que generalmente las mujeres dejaban de ser pianistas, compositoras, profesoras, no estaba bien visto que trabajaran fuera de casa, como se decía hasta hace no mucho, al contrario de lo que hacían las jóvenes en Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos. Destacó a lo largo de su vida como escritora, periodista, traductora y diplomática, ya que fue la primera mujer española embajadora en Suecia durante la Segunda República Española. El aspecto de su vida que más llama la atención y que no ha sido tomado en cuenta hasta ahora es su importante papel como difusora de las distintas manifestaciones populares propias del ciclo vital del individuo y que estaban vigentes en esos años en cada región de España. Desde las canciones de cuna que le cantaba la madre al bebé para que se durmiera y seguir trabajando, a las rondas de enamorados, las romerías, los ritos de boda, conservando las tradiciones sefarditas como la dote y el ajuar, las canciones de trabajo o los repertorios que se cantan cuando fallecen las personas. Isabel, según nos cuentan los periódicos del momento y ella describe en sus 2 libros de memorias, bajo el seudónimo de Beatriz Galindo, conocida en ambientes salmantinos como La Latina, impartió numerosas conferencias sobre la indumentaria, bailes y las músicas regionales
en la década de los felices años 20, y las ilustraba con trajes reales que llevaba, mantillas y mantones y aderezos de joyas propias de cada zona. Siguiendo sus memorias de vida, en 1921 se estrena como conferenciante en París y simultáneamente en Londres. Ella misma nos describe esos momentos. El día de mi conferencia, Cefe estaba tan nervioso que rechazó sentarse en la sala donde yo iba a hablar. Muchas personalidades del mundo literario y artístico de París estaban presentes, pero yo estaba bastante tranquila. Me encantaba el tema de mi charla. Esos vestidos que iba a mostrar eran parte de la España que yo amaba, la España del pueblo, de los niños de una hermosa tierra. Antes de subir a la plataforma, alguien tocó las danzas de Granados. Edmond Gellou, uno de los escritores franceses que más querían a España, se levantó para decir después: era la apropiada introducción a su lectura, Madame Palencia. Al día siguiente nos fuimos a Londres. Me dijeron que se le había pedido al embajador español, el señor Merry del Val, que fuera el patrocinador de la conferencia que iba a dar en Leighton House. Yo nunca lo había visto. El hall de Leighton House estaba lleno. El embajador habló unas palabras después de la presentación y después se sentó en un sitio reservado en la primera fila. Al principio parecía tan preocupado que casi me enfadó, pero poco a poco se relajó y cuando mostré los trajes estuvo aplaudiendo y hablando con un hombre grande sentado detrás de él, a quien me presentó después de la muestra. Era el pintor americano John Singer Sargent. No puedo decirle Madame Palencia, dijo el gran artista, lo que su conferencia ha significado para mí. Adoro España y usted me ha traído todos los recuerdos de su maravilloso país, tan fuertemente que siento como si acabara de estar allí. Después, un poco nostálgico, añadió: me gustaría haber estado. Cuando le pregunté al embajador qué le hacía parecer tan nervioso, rió. He tenido que estar presente en tantas charlas de gente que decía que sabía hablar inglés y a quienes nadie podía entender, que tenía miedo de que fuera su caso. Las noticias de mi conferencia en la prensa de Londres fueron extremadamente buenas y me pidieron volver a Inglaterra en la primavera para dar charlas en el Aeolian Hall y en el Victoria and Albert Museum. Entre 1924 y 1925, una gira a diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá. Allí estaba el salmantino Federico Dionís, catedrático del Instituto de las Españas de la Universidad de Columbia, que le proporcionó el contacto con el Instituto de Educación Internacional en Nueva York. Consiguió que la invitaran en varias conferencias, empezando por el Vassar College, el famoso college femenino de Nueva York. En este viaje fue impartiendo conferencias de norte a sur, de Montreal a Miami y de oeste a oeste, de Nueva York a San Francisco, siguiendo la Ruta 66. Según la correspondencia enviada por Isabel Oyarzábal a su hija Marisa, que tenía entonces 11 años, el 8 de febrero de 1925 se encontraba en el Smith College, Northampton, Massachusetts, el 19 de marzo de 1925 en Chicago, el 5 de abril de 1925 se hallaba en Columbus y hacia el 10 de mayo volvió a Chicago. Un no parar. Isabel no olvidaba a su público madrileño, centro de la intelectualidad del momento, y entre viaje y viaje sigue impartiendo charlas, como la de marzo de 1924, diserta en el Museo de Arte Moderno de Madrid sobre el traje regional y su representación en la moderna pintura española. Destacan siempre en los artículos cómo acompañaba sus conferencias, además de indumentaria de diferentes zonas, con ejemplos visuales de fotografías y películas, y si era posible, con actuaciones en vivo de bailarinas como Antonia Mercé, la argentina, o Laura Navarro Álvarez, Laura de San Telmo. Fruto de estos trabajos de investigación y de difusión fue la publicación de su libro en 1926, El traje regional de España, su importancia como expresión primitiva de los ideales estéticos del país, Madrid Voluntad, y su traducción al inglés, The Regional Costumes of Spain, Their Importance as a Primitive Expression of the Aesthetic Ideals of the Nation, London, Batsford. Este apasionamiento por la difusión de la cultura española fue creciendo y 2 años más tarde, gracias de nuevo a las cartas de su hija Marisa, sabemos que el 11 de febrero de 1928 Oyarzábal volvió a Nueva York, el 23 de mayo de 1928 en las cataratas del Niágara y el 31 de mayo se encontraba en el Western College for Women de Ohio.
En el mes de junio se trasladó a Cuba, donde, invitada por la institución hispano-cubana, impartió una serie de 4 conferencias, una de las cuales versó sobre los orígenes de la danza en España. Como hemos visto, esta iniciativa de Isabel, sus conferencias y su libro de 1926 dio a conocer la riqueza del patrimonio cultural, material e inmaterial de toda la península ibérica, lo que atrajo a numerosos estudiosos nacionales e internacionales, y fue el germen de la creación, 3 años más tarde, del Patronato Nacional de Turismo, donde colaboraron personalidades tan diversas como Kurt Schindler, Federico Dionís o sus amigas Zenobia Camprubí y Constancia de la Mora, todas compañeras de Isabel Oyarzábal en el Lyceum Club Femenino. En la introducción a la publicación de 1926, la autora lo dedica a todos los que en forma selecta o por ingenuo modo, pero siempre con sinceridad, interpretaron el español concepto de la línea, el ritmo y el color. Lo primero que nos viene a la mente son los murales que Huntington encargó a Sorolla por la Hispanic Society of America, donde se plasmaban diferentes escenas del ciclo vital de cada región española. Estos cuadros que Oyarzábal pudo contemplar antes de escribir su libro en Nueva York resumen esas 3 coordenadas esenciales que ella plantea: línea, ritmo y color. Por ejemplo, el mural de Sorolla, Galicia, La Romería, de 1915, nos ilustra la descripción que Isabel hace en su libro. Camino de la romería, únense a los grupos diversos nuevos amigos, en número suficiente para cantar a coro tercetos, alalás, quintillas o folladas, y el ambiente se inunda de tiernas melodías, prolongadas por las notas de la gaita, los pífanos, las sonajas y los panderos. A su vez, las descripciones de Oyarzábal ilustran las colecciones fotográficas de Ruth Anderson y Kurt Schindler sobre cantos y danzas españoles del ciclo vital, depositadas en la actualidad en la Hispanic. Seguro que ambos investigadores tuvieron la oportunidad de escuchar a este intelectual en sus conferencias sobre el folclore de España en Nueva York. Con su descripción de estas danzas terminamos este homenaje a la faceta, casi en la sombra, de Isabel Oyarzábal como pionero de la difusión de la tradición popular musical y cultural en los felices años 20. A la sombra de los castaños ejecútanse las bellas danzas de país al compás de los grandes panderos que suelen manejar 2 mozas garridas para entonar las coplas. El baile principal con gran meticulosidad, los mozos formando fila y enfrente sus parejas. Danse unos pasos hacia adelante y luego hacia atrás y después gira el mozo en torno de la moza, dándola siempre al frente. Pero luego anímanse todos, bailadores y cantadoras. Los primeros apenas ponen los pies en el suelo, si no es para usarle como un punto de apoyo y botar lo más alto posible.